Buenas noches con todos, buenas noches Miss. El que le habla es un alumno de la Universidad Continental, Daniel Anderson Arroyo Carvajal. Ahora vamos a conocer perfiles y secciones transversales de curso de Caminos uno, ¿no? Con la ingeniera Zorrilla Marcas Yulisa. Ya. Vamos a hablar sobre las generalidades. Carreteras deben establecerse reacciones cómodas entre los elementos geométricos para garantizar una circulación ininterrumpida de los vehículos, conservando una velocidad óptima, continua y conforme con unas condiciones generales de la vía. Mira, en nos habla, carreteras que deben establecerse relaciones, o sea, cómodas entre los elementos geométricos para generalizar circulaciones ininterrumpidas, o sea, para no poder tener algunos inconvenientes, ¿no? Como a veces pasa. También influye bastante la carretera para que no puede pasar eso. Ahora vamos a ver diseño geométrico de planta. La carretera deben establecerse relaciones cómodas entre los elementos geométricos para garantizar un una circulación ininterrumpidas de los vehículos, conservando una velocidad de opción continua y conforme de las condiciones generales de la vía. En el diseño geométrico se inicia cuando se define la velocidad del diseño para cada tramo homogéneo o estudio. Existe una interpretación entre geometría de la carretera y movimiento de los vehículos, así como entre dicha geometría y la visibilidad y capacidad de reacción de los conductores. También, como puede decir, ¿no? Como nos dice acá, de las carreteras deben estar bien visibles, legibles los tránsitos, las señalizaciones legibles para que así también los conductores puedan facilitarse para poder llegar al destino y también no poder sufrir ningún accidente o ningunos percances. Ahora vamos a ver consideraciones del diseño. Consideraciones del diseño. Debemos considerar esos diseños. Debemos evitar tramos de alineamiento rectos. Acá, mira. Acá también debemos emitir, ¿no? O sea, no debemos hacer unos alineamientos muy largos, muy rectos, también porque a veces, pasa, si es largo, pasa, por ejemplo, en día puedes cansancio visual, no, en la noche también empaño reflectivamente las luces que vienen los carros. Para lo contrario, ¿no? Hay también conductores imprudentes que te vienen en luz alta y empañan demasiadamente la vista y así para ambos causan mucho riesgo. Ya, acá tenemos el tangente. Tramos en tangente. Las longitudes mínimas admisibles y máximas deseables de los tramos en tangente en función de la velocidad del diseño será las indicadas en la tabla. Acá en la tabla nos indica LM, acá están sus significados, ¿no? LM. LM significa longitud mínima, M, la masa trazado en S, alineamiento recto entre alineamientos de radios, curvas de sección corta. Ya. O, longitud mínima M para el resto de casa, alineamientos rectos entre alineamiento de cortas y curvas del mismo sentido. LM max, longitud máxima y decible. Velocidad de diseño a kilómetros por hora, unidad de kilómetros por hora. Ahora tenemos también curvas de contraperalte. Tenemos curva contrapelalte. Sobre ciertos valores del radio es posible mantener el bombeo normal de la vía, resultando la curva presenta en uno de todos carriles contraperalte en relación al sentido de giro de la curva, ¿no?
Acá tenés en la tabla 302.5 en alguna de las siguientes situaciones. Acá tenemos también una fórmula para poder hallar eso. Ya, radio y límite en contra peraltes vías pavimentadas. Acá tenemos en el cuadrito, ¿no? Velocidad máxima en unidad kilómetros por hora, máximo tal es 80 kilómetros, 80 kilómetros por hora, 70 kilómetros, 90 kilómetros, 60 kilómetros, 110 y 130 kilómetros por hora. Ya. Coordinación entre curvas y circulaciones. Mira, coordinación entre curvas y circulaciones. Mira, acá tenemos la tabla en kilómetros 60, 70, 80, 90, 100, 110, y 120 y 130 kilómetros. Para todo este tipo de carreteras, cuando es enlace curvas circulares considerativas sin tangente internas, así como mediante tangente de longitud menor o igual a 200 metros, la relación de radios de las curvas circulares no sobrepasará los valores obtenidos a partir de la figura 302.6 y 302.7. En el grupo uno, autopistas y carreteras de primera clase. En el grupo 2, carreteras de segunda clase y tercera clase. Esos son los grupos que se pueden clasificar las carreteras. También mira, acá tenemos algunas relaciones en el radio. Relación en radio. Acá tenemos en relación en radio. Este de acá, mira, las carreteras. También el radio entre los radios enlace curvas circulares secuencial sin tangencia intermedia, así como media tangencia, longitud o igual a 200 metros para carreteras del grupo uno. El grupo uno acá estamos hablando, mira, en el PPT anterior estábamos hablando del grupo uno. Autopistas y carreteras del primera clase, autopistas y carreteras. Acá, curva de transición. Generales, las curvas de transición son perales que tienen el, por ejemplo, evitar las discontinuaciones de las curvas de trazo, por lo que en su diseño deberán ofrecer las mismas condiciones de seguridad, comunidad y estética que el resto de los elementos de- del trazo, ¿no? Con la finalidad y fin de pasar la sección transversal con bombeo correspondiente a los tramos en tangencia y a la sección de los tramos en curva provistos, provistos del peralte y sobre ancho, es necesario intercalar un elemento de diseño con una longitud en la que se realice el cambio gradual a la que se conoce en el nombre de la longitud de transversal. Ya, también tenemos, mira, tipos de curvas de transversal, tipos de curva de transversal. Mira, la aceleración transversal no compensada propia de una trayectoria en curva pueden controlarse graduando su incremento a una magnitud que no produzca molestia a los ocupantes del vehículo. Claro, ¿no? Para que no pueda tener molestia a los ocupantes del vehículo, los pasajeros, porque ya en este mundo, ¿no? En este tiempo ya todos tienen su vehículo, eh, todos ya viajan a distintos departamentos, paseos familiares, por trabajo, por ciertos motivos, por muchos motivos, ¿no? Ya, determinación de la longitud de la curva transversal. Mira, acá tenemos los valores mínimos de la longitud de la curva transversal. Determina con la siguiente fórmula. Es esta fórmula, ¿ve? Es esta fórmula para poder determinar la longitud de la curva, una curva transversal, ¿no? Así dice en la tabla 302.3.
Mira, acá tenemos también una curva transversal, circular, curva circular como decimos también, como llamamos en muchos países, curva en óvalo también decimos, ¿no? Muchos en así sobrenombre que le ponemos, pero es una curva transversal en curva circular. Ya. Acá, mira, tenemos unos ejercicios que para poder resolver unos ejemplos, ¿no? Características de generales de los clotoides. Acá tenemos un ejemplo, relaciones geométricas fundamentales. Acá tenemos para poder observar. También pasamos ahora a parámetros mínimos y deseables. ¿Ya? También tenemos una fórmula de acá. Acá nos dice, el criterio empleado para relacionar el parámetro de una clotoide con una función de que ella debe cumplir de una curva transición en características. Se basa en cálculo de desarrollo requerido para, para clotoide para distribuir una tasa uniforme. Acá tenemos unas fórmulas radio que permiten prescindir de la curva transversal. Cuando no existe una curva de transición, se desplazamiento intentivo que ejecuta el conductor respecto del eje de su carril disminuye al media del radio de la curva creciente, ¿no? Radio circulares, circulares. Es que no, como podemos ver, como a veces no observamos, cada curva tiene un ángulo de inclinación distinta, porque a veces, si no el vehículo con la velocidad que va, desequilibra y puede pasar muchos accidentes. Ya, mira, acá tenemos curvas de vuelta, como digamos, como le llamamos en curvas en U o curvas, digamos, de vuelta, ¿no? Pero es una curvas de vuelta. Bueno, le llamamos curvas en U. Acá tenemos algunas imágenes y esas curvas en U son aquellas curvas que se proyectan sobre una ladera de terreno accidentados con un propósito de alcanzar una cota mayor sin sobrepasar los pendientes máximos y que no se posible largos mediante trazos de aterrizaje. Mira, ve todo. Acá tenemos también una tabla, radios existente mínimo correspondiente, radios intervalo adoptados, una tablita que tenemos por acá y también acá. Mira, esos serían todos mis compañeros, no, mi exposición. Muchas gracias a cada uno de ustedes.